Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Nuevo Espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. Acción Cultural Española. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan y colaboran con la 36ª edición de la Semana Negra de Gijón. Increíblemente, buenas tardes a todas y a todos. Vamos a empezar un minuto antes de la hora. Aprovechando que es la última tarde de la 36ª edición de la Semana Negra, vamos a empezar como venimos haciéndolo durante el último decenio quizá, que es aprovechando a la gente de los derechos humanos en Colombia, que tengan un debate y una exposición de temas aquí. Bueno, ya los conocéis a todos, cada año cambian, pero hay algunos que permanecen, lo cual significa que la importancia de la genealogía y el ADN de esta cuestión. Así es que dejo aquí al compi Arjona, que es el responsable de todas estas cosas que ya sabéis que tienen que ver con lo necesariamente social e histórico. Y ya sin más, bueno, es vuestra exposición de este año. Muchas gracias por estar en la Semana Negra, como siempre, y es un placer y un honor. Muchas gracias, Ángel. Muchas gracias, Ángel. Semana Negra, pues efectivamente hay una tradición buena de hablar de cosas muy serias de los derechos humanos en Colombia, con la excusa de que todos los años, sistemáticamente, una delegación asturiana recorre aquellos territorios. 4 de esas personas de la delegación estamos aquí, los otros los vamos a recordar porque algunos son bastante jóvenes y tienen trabajos precarios y no pueden estar hoy aquí acompañándonos, pero han estado en Colombia, han realizado la tarea de verificación de los derechos humanos que nos reclaman allá las organizaciones que hacen parte del Programa Asturiano de Derechos Humanos, que en el caso de Colombia, recuérdese, son 9 de diversa procedencia y para que no se me olviden los leos y los encuentro: el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, la Central Unitaria de Trabajadores, ANDAS, de Ayuda Solidaria, el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, la Organización Nacional Indígena de Colombia, el colectivo de abogados José Alvear Restrepo, el Coordinador Nacional Agrario y Fensoagrocut. Como veis, una lista muy amplia, muy potente de organizaciones que son las que determinan también las personas que llegan al programa asturiano, que en estos momentos hay 6 en Asturias, y la ruta, la agenda de la delegación asturiana, que este año fue en el mes de febrero. De eso vamos a contar algo en los minutos que hay aquí, que son bastantes para avanzar en la situación. Vamos a contar algo también, porque la agenda latinoamericana y colombiana está impregnando también Europa. Mañana comienza una cumbre de la Unión Europea y de la CELAC en Bruselas, y algunos presidentes ya están pasando por ahí, como Boric, que estuvo ayer en Madrid hablando de los 50 años del pinochetismo, del golpe, o el propio presidente de Colombia, que ya está en Bruselas y que va a participar también de una cumbre alternativa o paralela que va a haber mañana y pasado también en Bruselas, o el presidente de Cuba, que estaba ayer en Portugal, o el del país mayor en tamaño y en economía de Brasil, Lula da Silva, que también está llegando. O sea, tenemos agenda por ahí, tenemos agenda internacional en la defensa de la Amazonía, porque en Leticia hace muy poquito hubo una precumbre preparando otra cumbre que va a haber en Belém do Pará, en Brasil, los próximos días, defendiendo la Amazonía, porque algunos de estos presidentes, particularmente el de Colombia, de lo que vamos a hablar hoy aquí, están propugnando que Colombia sea una potencia mundial de la vida. Compagina eso con que
se quiere hacer también una paz total con los grupos armados allá en Colombia, compagina con una realidad que nos lleva a que haya muchos líderes y lideresas sociales asesinados todavía este año. 53 masacres, 22 firmantes de paz, 92 líderes y lideresas sociales. El último, Salomón, estaba cruzando el río Arauca anteayer, fue secuestrado, fue asesinado. Ese río fue cruzado por la delegación asturiana, o por una parte de ella, porque nos disgregamos en dos partes, en esta visita. De eso queremos recordar la situación de febrero, que fue la delegación, del presente, en estos momentos en que hay propuestas muy importantes para la paz y para defender los derechos humanos en Colombia. Formaron parte de esta delegación Mateo, de Ingeniería Sin Fronteras, Manuel y Rubén. Rubén acababa a las 6 de trabajar, tal vez le dé tiempo a llegar algo al final. De Más Paz, Minervino, de la Coordinadora Asturiana de ONGs, Luis Escribano, de Burgos por Colombia, donde hay una plataforma hace muchos años de hermanamiento entre Burgos y la comunidad de San José Apartadó, y creo que los cuatro presentes, Javier Orozco, que hablará al final, coordinador del programa Asturiano de Derechos Humanos, Magui, que iba en nombre de la Asamblea por la Paz, la Asamblea Moza de Asturias, Rafael Palacios, que en ese momento era todavía diputado, y se me pasaba, como dice Magui, Elena Plaza, responsable de la Juventud de Comisiones Obreras. Empezamos con Rafael. Si hay razones sistemáticas, continuadas, que refuerzan la tarea de Asturias con Colombia, seguramente que de los diputados y diputadas, quien haya ostentado cargos de responsabilidad en el Gobierno de Asturias, Rafael Palacios hay una trayectoria amplia de visitas, de compromisos, de haber presentado o propiciado que se presentara en el Parlamento asturiano en septiembre, tampoco hace tanto, el informe de la Comisión de la Verdad en el Parlamento asturiano. Le damos unos minutos la palabra. Muchas gracias, Rafa. Hola, buenas tardes. Yo brevemente, porque Mau y Javi van a presentar conclusiones y van a hablar en profundidad de lo que vimos, que resulta lo más interesante y más importante. Yo simplemente unas cuestiones breves que creo que es bueno recordar. En primer lugar, agradecer el trabajo solidario de tantos años de Asturias con diversos pueblos a lo largo de en todo el mundo. Quiero recordar el compromiso que tenemos fuerte con la lucha del pueblo palestino, del pueblo saharaui, y quiero recordar la lucha que tenemos en apoyo y solidaridad del pueblo colombiano ya de tantos y tantos años. Decía Javi, hace ya más de 20 años que trabajábamos e impulsamos delegaciones, informes, solidaridad, y eso solo se puede hacer con el apoyo tan importante que tiene el programa, tan importante de organizaciones sindicales, de movimientos sociales, de partidos políticos. Y yo creo que la solidaridad de Asturias con Colombia, la lucha de Asturias por una Colombia en paz, con justicia social, y una lucha coherente con lo que somos, con lo que queremos representar y con la presencia sobre el territorio. Y eso ya es la segunda parte, o la segunda cuestión que quería poner encima de la mesa, la importancia tanto del programa de acogida a personas que están sufriendo violaciones de los derechos humanos en Colombia, un programa que permite que las personas que están desarrollando esa tarea tan importante en Colombia puedan venir a Asturias, puedan recargar piles, puedan fortalecerse, puedan escapar y esquivar les vales, la muerte, la persecución, y después puedan volver, después de esos 6 meses, si puede ser, puedan volver otra vez a la lucha. Un programa que resulta fundamental, que también permite a través de ese programa que conozcamos más al día la realidad que está viviendo Colombia permanentemente, que la conozcamos día a día, lo que se vive en cada calle, en cada pueblo, en cada esquina, y también que haya compañeros y compañeras, que ya son hermanos y hermanas, que estén aquí viviendo con nosotros y con nosotros o en otras partes del Estado, y que hacen realidad esa solidaridad y ese compromiso de Asturias con la lucha del pueblo colombiano. Yo creo que ese programa ya es fundamental, como también es fundamental la visita. Por eso insistimos tanto
y venimos insistiendo, tanto cuando teníamos responsabilidades en el gobierno, cuando estuvimos en el Parlamento, de siempre pensar que en cada presupuesto asturiano ya es imprescindible que haya dinero para la cooperación y para la solidaridad. El dinero invertido en cooperación y en solidaridad y el dinero que revierte también a Asturias y el dinero que nos hace más ricos, que nos hace más fuertes, que nos hace entender la realidad y sobre todo y fundamentalmente en estos tiempos que también hay una señal de lucha contra el fascismo, contra la involución, contra todo aquello, con todo aquello que hace daño a la humanidad, que sufren en Colombia y que desgraciadamente sufrimos aquí y que empezamos a sufrir además en esta misma ciudad. Y en tercer lugar y por último, yo creo que resulta imprescindible reconocer, yo hablaba de la solidaridad asturiana, pero hay que reconocer también el trabajo de Sol de Paz Pachacuti en una cuestión que yo creo que es fundamental y que es importante, que es en la educación de las personas que tenemos o que tuvimos responsabilidades políticas e institucionales. Cuando yo asumí la Dirección de Cooperación al Desarrollo en el año 2003, no tenía ni idea, no conocía en absoluto lo que pasaba en Colombia. Para mí en Colombia solo había narcotraficantes y delincuentes. Y lo digo así. Cuando conocí lo que estaba pasando en Colombia, cuando después de insistir los compañeros y compañeras en que visitara el territorio, que pisara y conociera a la gente, lo que me encontré, y un pueblo que lleva luchando por la democracia, por la libertad, por la justicia social. Y en este momento, por primera vez en la historia, hay un gobierno progresista. Hicimos esta visita con este gobierno y que el gobierno sea progresista y que esté dando pasos importantes hacia la paz con justicia social no quita ni por un momento que tengamos que seguir apostando por el programa y apostando por las visitas, porque vimos y seguimos viendo que hay vulneraciones de los derechos humanos y que, como bien sabemos muchas de las compañeras y compañeros que estáis aquí, una cosa es tener el gobierno y otra cosa es tener el poder. Y en Colombia, como en España, como en otros estados, se ve con claridad. Por lo tanto, simplemente eso, agradecer el compromiso y la lucha solidaria con el pueblo colombiano como con otros pueblos del mundo que llevamos desde Asturias y a seguir manteniéndola. Dimos un paso importante en Colombia y un avance importantísimo, pero todo eso, como sabemos y como estamos viviendo aquí en España, como estamos viviendo en Asturias, como estamos viviendo en Sisión, a un momento que nos descuidemos, retrasamos y volvemos 40 años atrás, 50 años atrás, 60 años atrás. La caverna siempre está ahí presente a que nos durmamos, nos despistemos o nos equivoquemos. Nada más, muchas gracias. Gracias, Rafa. En esta tarea que estamos comentando de los derechos humanos, practicarlos a cuerpo y cada día, como ha mencionado Rafa, como avanzábamos antes, hay una enorme fortaleza social en Asturias que arropa este programa. Muchas de las organizaciones están aquí presentes, UGT, Comisiones Obreras, Corriente Sindical de Izquierdas, el SUATEA, Amnistía Internacional, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, el Comité de Solidaridad con la Causa Árabe, COSAL, Ecologistas en Acción, Más Paz. Creo que se me pasa alguna porque son muchas. Todas ellas hacen parte del apoyo a este programa y entre ellas está también la Asamblea Moza de Asturias. Y representando a las mozas y mozos, pero también de una nutrida delegación de muchos jóvenes este año, pues estaba Magui, que nos va a comentar ahora. Gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Siguiendo un poco la línea de mis compañeros, estoy muy nerviosa, perdonadme. El primer mensaje que quiero enviar es el apoyo a la solidaridad que tenemos que tener con el pueblo colombiano, que lleva en resistencia y en lucha interminables años. Y fui pionera en este caso, y como mujer joven en el territorio colombiano por primera vez, y el panorama político y social que nos encontramos, por una parte devastador y por la otra parte encantador. ¿Qué pasa? Quiero dar el valor a las mujeres, lo primero, porque toda la lucha social que llevan adelante es de admirar. Aquí tenemos un panorama político que al final nos protege y en ello luchamos y no damos ni un paso atrás, pero allí
todo el rato la lucha está en sus manos. Hemos podido comprobar... Lo siento. Cúbreme. No estoy acostumbrada a hablar en público, lo siento. Después sigue cuando te Dale, Juan. animes. Gracias, Maui. Hola, hola. Tocayo. Lo siento. Maui estuvo con nosotros en territorios de guerra en Colombia, en la zona de la frontera con Venezuela, en la zona del Casanare, en la zona de Arauca, mientras otro grupo potente de internacionalistas asturianos estuvieron en zonas de combate en la frontera con Ecuador, en la zona del Putumayo y de Nariño. Como decía Javier, es la primera vez que una visita asturiana en 20 años visita territorios en conflicto armado, teniendo un gobierno progresista, un gobierno de la izquierda, conformado por la gente que ha sobrevivido a la guerra. Voy a citar al secretario general de Naciones Unidas en relación con el tema colombiano, quien dijo este año en febrero, y tome nota Europa, en un mundo de divisiones geopolíticas, de guerras interminables y de multiplicación de conflictos, Colombia lanza un mensaje claro: es hora de invertir en la paz. Esa es la decisión que tomaron las mayorías colombianas el año pasado. Paz, derechos humanos, justicia social. No más guerra interna con la excusa de combatir al narcotráfico. No más terror de Estado, que es lo que ha constatado la delegación asturiana a lo largo de muchísimos años, para exterminar a la resistencia campesina, indígena y negra y sindical. Y no más amenazas de agredir a Venezuela desde territorio colombiano. En los últimos años, la delegación asturiana asistió muy preocupada a violaciones muy graves de los derechos humanos dentro del territorio colombiano y a la amenaza constante de utilizar tropas colombianas para ejecutar un plan agresivo de invasión militar desde territorio colombiano a Venezuela, violando todas las normas internacionales. Este nuevo gobierno ha decidido buscar la paz interior y ha restablecido las relaciones diplomáticas y ha abierto la frontera con Venezuela, asunto que la delegación asturiana percibió y valoró muchísimo, porque pasamos a Venezuela desde la zona de Arauca, del municipio de Arauca, a una ciudad que se llama El Amparo en territorio venezolano. Sin embargo, los propósitos están teniendo obstáculos muy serios. En el tema de paz, recordarán que hay acuerdos firmados con las FARC, una guerrilla que no fue derrotada en combate, una guerrilla que es responsable de violaciones graves de los derechos humanos, pero una guerrilla que tenía un programa político de transformación del país y recibió el estatus de fuerza beligerante, de opositor político, y no de terrorista o bandolero como la catalogó en su momento el Departamento de Estado de Estados Unidos. Después de varios años de diálogo con las FARC, se firmó un acuerdo que dos gobiernos sucesivos de herederos de Uribe incumplieron, simulando que lo cumplían. Eso tuvo un impacto muy grave en la situación de los derechos humanos de Colombia. Simularon cumplir con la entrega de tierras a campesinos, simularon que buscaban a más de 120.000 personas desaparecidas en el marco del conflicto armado, simularon que le devolvían las tierras a los campesinos que fueron despojados de un territorio similar al de 9 veces Asturias, y simularon que estaban respetando los derechos humanos, mintiendo de manera descarada al país, mientras los medios masivos de comunicación de Colombia, que en su mayoría son propiedad de pulpos europeos españoles, mentían en relación con lo que realmente pasaba allí. Prisa y Planeta, monopolios españoles, se encargaron de mostrar como una lucha por la democracia lo que el mundo ve hoy con horror: una violación masiva, sistemática de los derechos humanos y, en el caso del mundo sindical, un genocidio. La gente que firmó el acuerdo de paz con el Estado colombiano, me refiero a guerrilleros, guerrilleras de las FARC, están siendo asesinadas de civil y desarmadas
porque le entregaron las armas a Naciones Unidas. Hace 6 años, va a ser 7 años. 380 personas que habían sobrevivido a combates y bombardeos han sido asesinadas, la última antier, en calles, en caminos, en veredas. El nuevo gobierno no ha podido tampoco dar garantías a estas personas que firmaron la paz, confiando en que el Estado les iba a garantizar la vida. Mal síntoma para el Ejército de Liberación Nacional, que se mantiene en conversaciones con el gobierno. Más de 20 años lleva preso Simón Trinidad, un dirigente, comandante guerrillero de las FARC, que está preso en Estados Unidos con cargos absolutamente infundados y que no ha sido posible que lo devuelvan a Colombia en situaciones violatorias muy graves de los derechos humanos de esta persona, al igual que 187 excombatientes a los cuales no les han aplicado la ley de amnistía. El gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez se han comprometido a cumplir el acuerdo de paz, que es un tratado de paz entre el Estado y una insurgencia. Eso está consignado de esa manera y están haciendo algunos avances en restitución de tierras, en la búsqueda de personas desaparecidas y, lo más importante, en que Colombia conozca qué fue lo que realmente pasó durante la guerra. La Comisión de la Verdad, que en algunos países con guerra interna o con dictaduras no ha sido posible que se sepa qué pasó, en Colombia hemos logrado que haya una Comisión de la Verdad a la que están asistiendo todos los exguerrilleros que tenían mando en tropa, algunos militares de rango bajo y medio, pero no quieren ir a la Comisión de la Verdad a contar y asumir su responsabilidad, expresidentes, el alto mando militar y sobre todo las empresas multinacionales que se han beneficiado del terror. Con el Ejército de Liberación Nacional hay unos diálogos en curso. El nuevo gobierno, en octubre del año pasado, dialogó en Caracas, en marzo de este año lo hicieron en Ciudad de México y en junio en La Habana, logrando un acuerdo histórico que nos llena de esperanza, y ya que la Semana Negra es una tribuna de denuncia, que sea también una tribuna de esperanza. Lo primero, gratitud a Asturias, porque en la Comisión de la Verdad de Colombia se entregó este informe que estamos dando ahora. Los 19 informes se entregaron y forman parte hoy de la historia colombiana. La Comisión de la Verdad tiene todo este acervo probatorio, todo este trabajo de investigación que hemos hecho en zonas de combate, al igual que la Jurisdicción Especial de Paz, que es el Tribunal de Guerra que se montó con motivo del Acuerdo de Paz. Con el Ejército de Liberación Nacional, decía, se logra un acuerdo que está en este momento en un cese bilateral, digamos, de ensayo, de preparación, para el que empieza el 3 de agosto, que es una tregua bilateral del fuego y del cese de hostilidades. El Ejército de Liberación Nacional y el gobierno se han comprometido a buscar mediante el diálogo un acuerdo político que dé fin al conflicto armado también con esta insurgencia, también invicta en combate y que son miles de combatientes. Una novedad, con el Ejército de Liberación Nacional han pactado que no se trata de un diálogo, como ocurrió con las FARC, en donde las partes en conflicto, es decir, las FARC y el gobierno, negociaron y pactaron un acuerdo, sino que va a haber participación de la sociedad organizada, están trabajando en ello. Avanzo diciendo que este diálogo con el Ejército de Liberación Nacional va camino a ser un acuerdo para reducir la inequidad de Colombia, que es la fuente de la guerra, la impunidad, que es la que alienta y incendia el conflicto junto con el tema del narcotráfico, y en donde se resuelve el problema de garantías que no le han sido dado a las FARC. Resalto lo siguiente para ir terminando este capítulo del tema de conflicto armado interno. Muy importante que el diálogo entre el Ejército de Liberación Nacional y el gobierno colombiano tenga como garantes, como fiadores, a los gobiernos de Brasil, Cuba, Chile, México, Noruega y Venezuela. Y muy importante que los países que acompañan ese diálogo, que si bien es un estatus menor, es un estatus que compromete a la comunidad internacional en impulsar y apoyar estos diálogos, en donde está Alemania, Suecia, Suiza, España y la Conferencia Episcopal Colombiana. En el tema de derechos humanos, y para concluir, hemos encontrado lo siguiente. El gobierno colombiano, por primera vez en la historia republicana, reconoce que hacer sindicalismo no es delito.
aquí sonará muy fuerte, pero es así, que defender los derechos humanos, defender los territorios de los pueblos indígenas y afros y hacerse cargo cuando el Estado no está presente de resolver las necesidades de la población, es decir, la autogestión comunitaria, tampoco lo convierte a uno en bandolero, guerrillero, terrorista ni delincuente. La autogestión comunitaria, la defensa de los derechos humanos, la defensa de los derechos de los trabajadores y la defensa de los territorios se reconocen como legítimos en Colombia. Esto es muy importante, porque aunque esté legalmente reconocido, en la práctica esos sectores sociales han sido perseguidos a muerte al borde del exterminio. Hemos podido constatar también que a pesar de ese reconocimiento, continúa el asesinato sistemático de la dirigencia social colombiana, particularmente de mujeres opuestas a la continuidad de la guerra. Continúa el reclutamiento forzado de menores, sobre todo de pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes. Continúa el despojo masivo de tierras para agronegocios y para el beneficio de multinacionales mineras. Por ejemplo, el carbón que está llegando al puerto del Musel, no solo ahora, desde hace mucho tiempo está llegando carbón al puerto del Musel, viene del territorio de la única sociedad matrilineal de Colombia, que es el pueblo Guayú en la frontera con Venezuela. Ese carbón llega al puerto del Musel y se estaba quemando en las térmicas de Aboño, de San Martín del Rey Aurelio, de Lada y en otros sitios. A pesar, digo, del reconocimiento que el gobierno hace a la labor de defender derechos sindicales y territoriales, hay una afectación muy grave a la población civil. Esto se debe, tal como está registrado en el informe, a que la derecha, las élites que históricamente se han beneficiado de la guerra y del despojo de manera impune, no saben perder las elecciones y no pudieron derrotar a la guerrilla en el terreno del combate. Esa actitud de no reconocer la legitimidad de una izquierda que le ha ganado las elecciones en medio del terror a la derecha, con más de 11,5 millones de votos, está ilegitimando a la derecha también para hacer oposición política, porque lo que se han dedicado es a desatar las hordas para perseguir a la gente que condujo al movimiento social al éxito electoral. Con lo cual tenemos también unas cifras que Javier dio ahora y que están en el informe, muy graves de asesinato de gente de la dirigencia social. No hay garantías entonces para la vida de la dirigencia social y para la población civil, a pesar de que el gobierno reconoce la legitimidad de quienes defendemos los derechos humanos. Esta situación ha llevado a que el programa asturiano de atención a víctimas de la violencia en Colombia mantenga su actividad este año, y ya son 23 años recibiendo a personas amenazadas de muerte en mi país, en nuestro país. Así que en este auditorio aquí están, y saludo de manera muy respetuosa por el valor que representan estas personas que voy a nombrar, su trabajo en el terreno. Las visitamos como delegación cuando estuvimos visitando los territorios. Lady, autoridad étnica; Aura, luchadora social por defensa del territorio; Margot, funcionaria pública defensora de los derechos humanos; David, defensor de los derechos de la juventud y la niñez; y Cristian, dirigente sindical. Pido que les demos un aplauso de reconocimiento a su labor. Muchas gracias. Sé que a ellos, a ellas, este aplauso generoso les significa tanto como que el gobierno colombiano les reconozca la legitimidad de su acción, que en el exterior también se les reconozca que lo que hacen es legítimo, es necesario, y que de alguna manera cuando regresen, seguramente todavía sin garantías al territorio, desde aquí se podrá hacer un monitoreo de su situación, como la intentamos hacer con otras personas que han sido acogidas por el programa de refugio temporal. Constató también la delegación una situación de impunidad estructural. El fiscal general de la Nación no actúa como ente investigador de crímenes de lesa humanidad, se ha convertido más bien en un agente cabecilla de la oposición política, afectando el Estado de Derecho y rompiendo el equilibrio de poderes. La función de la Fiscalía General está consistiendo en tapar la corrupción, tapar el genocidio y evitar a toda costa
que se descubra y se castigue a miembros, en este caso de la fuerza pública, que han afectado, porque en este caso por asesinato, a personas como, por ejemplo, Yuri Neira, aquí está Yuri Neira, padre del niño Nicolás Neira, asesinado un 1 de mayo en Bogotá en el 2005, y porque la Fiscalía colombiana no quiere investigar y sancionar de manera ejemplar a estos policías que asesinaron a Nicolás, pero que en las huelgas del 2021 y 2022 asesinaron a más de 82 jóvenes en las calles de diferentes ciudades del país porque defendían salud pública, educación pública y derecho a un futuro esperanzador. Termino diciendo que el informe constata la gravedad de la reparamilitarización de territorios como Arauca, como Casanare, como el Putumayo, como Nariño, el Cauca, el Valle. Esta reparamilitarización, es decir, este crecimiento de los escuadrones de la muerte, es funcional a los cárteles del narcotráfico y a los intereses de las multinacionales. Es muy grave que el propio comandante de policía del Casanare nos haya dicho que él ya no podía seguir tapando el sol con una mano y temía una avanzada paramilitar desde el departamento de Arauca y desde el vecino departamento de Boyacá para que se acabe de consumar el exterminio de la dirigencia social de gente que defiende la vida en la frontera con Venezuela. No me voy a referir a los ataques contra pueblos indígenas, que son muy graves, contra la población negra, el desplazamiento forzado, el reclutamiento de menores y la siembra masiva de minas antipersona en territorios de frontera, que obliga a que los pueblos indígenas no puedan desplazarse a buscar sus alimentos, a pescar, a sembrar o a movilizarse hacia las ciudades, porque caen en campos minados y son destrozados. Y los niños tienen mucha dificultad para ir a las escuelas porque solamente hay pequeños corredores desde los que se puede hacer eso con seguridad en tales territorios. Las multinacionales siguen haciendo el agosto, particularmente nos denunciaron a Libero Cobre, una multinacional, ahora no recuerdo si es de origen canadiense, que está haciendo el agosto en los territorios en guerra, en la zona de la frontera, destruyendo la selva de la parte alta del Amazonas colombiano. Termino diciendo que expresamos un reconocimiento a la Semana Negra por tantísimos años de acoger estos informes, a quienes nos acompañan siempre desde las organizaciones asturianas, y las nombro de nuevo, aunque ya lo hizo Javier, porque merecen este reconocimiento de un ejemplar compromiso internacionalista por la vida y por los derechos humanos. Sol de Paz Pachacute, Ingeniería Sin Fronteras, Asamblea Moza de Asturias, Comisiones Obreras, Corriente Sindical de Izquierda, Sindicato Autónomo de Trabajadores de la Enseñanza de Asturias, Movimiento Asturiano por la Paz, Coordinadora de ONGs de Asturias, Ecologistas en Acción, Comité de Solidaridad con América Latina, Burgos con Colombia, Unión General de Trabajadores UGT, Comité de Solidaridad con la Causa Árabe, Amnistía Internacional, Comisión Española de Ayuda al Refugiado, Consejo de la Mocedad del Principado de Asturias. Todo este trabajo de investigación y las conclusiones que estoy intentando presentar, que hemos presentado hoy aquí, tienen dos maneras de verse ahora que termino esta parte del informe. La primera, habéis acompañado a Colombia en la etapa más cruda de la guerra, cuando incluso amenazaba con extenderse al área andino-amazónica y del Caribe. Ahora hay que acompañar a Colombia en una etapa de esperanza en la que podemos transformar el país, pero hacen falta profundas reformas que el Congreso de la República no está permitiendo que avancen, porque tenemos el gobierno, pero no el control del Congreso, ni el poder y el control militar en los territorios. Y dos, la agenda internacional está marcando que la diplomacia ciudadana por la paz, que es lo que venimos haciendo desde el programa de acogida, es fundamental, porque el conflicto colombiano es cada vez menos un conflicto interno y cada vez más un asunto de enorme importancia internacional, no solo por el tema del cambio climático y la protección de la Amazonía, también porque hay 84 pueblos indígenas con una enorme riqueza cultural, humana, con una visión del mundo que puede ayudar a salvar lo que nos queda de planeta, y porque la gente colombiana también es solidaria, como lo hemos sido aquí con la causa del pueblo palestino, con la gente saharaui, con la gente que está afrontando el terror de la OTAN, de Estados Unidos y del sionismo en muchos sitios. Muchísimas gracias. Sí, antes de pasar la palabra al público, porque nos quedan algunos minutos,
Rafa quería comentar. Sí, nada, simplemente quería también aprovechar para recordar a dos compañeros que fueron asesinados a la vuelta, partuvieron en el programa y fueron asesinados a la vuelta a Colombia. El compañero Henry Ramírez Daza, que fue asesinado a tiros en su propia casa, en el salón de casa, en presencia de la familia. Y el compañero Luciano Romero Molina, que fue secuestrado, torturado, asesinado y tirado a un vertedero de basuras. Son gente que estará siempre con nosotros, estará para siempre con nosotros. Creo que hay que recordarlos cada día y pido también un fuerte aplauso para ellos en recuerdo. Gracias, Rafa. Lo dicho, nos quedan algunos minutos para alguna inquietud que pudiéramos resolver desde esta parte en relación con los derechos humanos en Colombia. Lo siento, muchísimas gracias por estar aquí y lo siento por el bloqueo. Muchas gracias por la participación, que mostréis tantísimo interés y que estemos aquí. Dice mucho de como sociedad. Os apoyamos totalmente a la participación internacionalista y al activismo y, por supuesto, a la solidaridad entre los pueblos. Gracias. Gracias, Magui. Y repetimos que entre las personas presentes hay abundancia de Colombia, además de las mencionadas, Margarita, Aura Jimena, Lady, Morgan, Cristian, David. Pues se ha mencionado también a Yuri, pero hay más personas por ahí de Colombia. Algunas incluso han participado en lo que mencionaba antes el tocayo, informe de la Comisión de la Verdad que presentabas en el Parlamento asturiano en septiembre. ¿Verdad, Luz Mary? También está por ahí el autor de uno de los libros que recomendamos. No se está presentando en la Semana Negra, pero es igual. ¿Cómo va a ser la montaña un dios? ¿No lo tenéis todavía? Eduardo Romero. Ahí hay una crónica de relaciones entre Asturias y Colombia muy potente. No lo tenemos aquí para presentar, pero es una recomendación que hacemos. ¿Alguna inquietud, alguna pregunta? Ya sé que es complicado atreverse. Adelante, Isabel. ¿Me escuchasteis? Sí, pero creo que es mejor que lo digas para todo el auditorio. Quería decir que por una información que oí hace tiempo, no hace mucho tiempo, había como un golpe de Estado blando de los militares en contra del gobierno legítimo de Márquez y Petro. Y entonces yo quería saber, ya sé que es un poder fáctico, pero detalles o a qué conduce eso. Y Estados Unidos estará detrás, supongo, porque siempre lo está. Gracias por preguntar eso. ¿Hay alguien más que quiera dar una opinión o una pregunta? Ya viene el micrófono. Buenas tardes. Yo quería resaltar sobre todo una cuestión, y es que estos informes que se generan en el Principado de Asturias sobre la situación de los derechos humanos en Colombia debieran ser más atendidos desde el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación del Gobierno de España. Porque yo me he encontrado en alguna ocasión, en alguna reunión en el Ministerio, representando a la Asociación Española por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, donde tuve que hacerles presente estos informes que se hacían en Asturias y que parece que ellos como que no les sonaba la música y se hablaban de Colombia como desconociendo estos informes. Si estos informes se generan dentro del Estado español, aunque sea en una comunidad pequeña como es Asturias,
desde luego debieran ser tenidos en cuenta, porque qué menos que tener una cierta coordinación para defender posiciones en defensa de los derechos humanos en todo el mundo. Esto era antes de llegar Petro, pero quiero decir que vale igual. Los informes que se hacen aquí, que son de un gran valor y creo que comparativamente son los mejores que se hacen sobre Colombia, debieran ser recogidos por el Estado español también. Gracias, compañero. Desde luego. Adelante, tocayo. Responda. Muchas gracias por ese reconocimiento a un trabajo que lleva muchos años de observación rigurosa de la situación de los derechos humanos y que generó en su momento algún nivel de persecución también de la policía secreta colombiana aquí en Gijón. Por el trabajo que estamos haciendo de acoger a personas que estaban perseguidas en Colombia y sobre todo por señalar que la guerra, todas las guerras, tienen beneficiarios económicos. Detrás de toda guerra hay quien se lucra de eso. El problema es que la diplomacia de los estados propende por los negocios y nos va a tocar a la diplomacia de los pueblos propender por los derechos humanos. La diplomacia de los estados está muy mediada por intereses económicos y geoestratégicos. La diplomacia de los pueblos está muy mediada por la preservación de la vida y de los territorios. La diplomacia de los pueblos, la diplomacia ciudadana, es capaz de ir más lejos y de decir cosas que a veces los gobiernos no dicen porque no pueden o porque se comprometen, con lo cual la diplomacia de los pueblos es más libre, más sincera y al final no es un problema de legitimidad, que de pronto también, pero por lo menos de eficacia de los informes. Del Ministerio de Asuntos Exteriores español poco podemos decir más que el programa de acogida temporal que hay en Asturias funciona porque Exteriores lo permite, pero eso no es óbice, eso no es obstáculo para que efectivamente durante muchísimos años el tema de los derechos humanos en Colombia haya quedado oculto, soslayado, como un asunto secundario frente al interés de Fenosa, de Repsol, de Sanitas, de Endesa, de Iberdrola, del Bilbao, del Santander Central Hispano, de la Caixa y de muchísimas otras empresas, de Repsol, por ejemplo. Dicho que la diplomacia de los estados en el tema de derechos humanos la coge con papel de fumar y a veces ni lo miran por el interés económico de las multinacionales que son el poder real. Paso a decir que el poder real en Colombia, en relación con la pregunta del golpe blando que estaban o están preparando en Colombia para desbancar a un gobierno legítimo de la izquierda, ese escenario es perfectamente posible. La única explicación que le encontramos a eso es la siguiente. La fuerza pública colombiana, policía, ejército y aparatos de seguridad han sido formados en escuelas policiales y militares en donde se les enseña que el enemigo está adentro. La doctrina del enemigo interno, que es una doctrina con la que el gobierno de Estados Unidos, el Comando Sur del Ejército de Estados Unidos, ha formado a los militares de nuestra América, no solo colombianos. Con esa misma doctrina masacraron a gente en Argentina, en Chile, en Paraguay, en Uruguay, en Centroamérica, en muchísimos sitios, por no alargarme. Esa doctrina del enemigo interno que guía a las fuerzas públicas de nuestra América les enseña que es legítimo masacrar población civil para defender la patria, que generalmente son intereses económicos. A raíz del triunfo de la izquierda el año pasado, un sector del ejército colombiano, encabezado por el general Eduardo Zapateiro, amenazó con dar golpe de Estado llamando a la reserva activa, es decir, a los reservistas en condiciones de combatir, a levantarse y a pronunciarse civilmente en las plazas y dejando ver que iba a haber un alzamiento armado posterior al que llamaban a los compañeros, ya no de la reserva activa, sino de la fuerza pública en ejercicio. Ese llamado a un golpe blando no ha sido solo por la reserva activa del ejército, también lo están haciéndose eco de eso los medios de comunicación como la revista Semana, Caracol Radio, Caracol Televisión, propiedad del monopolio español Prisa,
y periódicos como el diario El Tiempo, que fue propiedad hasta hace poco de Editorial Planeta. Monopolios informativos que aquí también le dan mucho pábulo, le dan mucho juego a ciertos sectores de extrema derecha y que le roban al pueblo español el debate sobre qué se va a hacer aquí, hablando de si Bildu o si no Bildu, en vez de hablar de cuál es el futuro de la población, de las pensiones, de la salud y el futuro del bienestar de la población y de los trabajadores, pues meten un pseudo debate detrás del cual va la gente, porque es lo que muestra la tele. Allí nos muestran reinados de belleza, partidos de fútbol de la selección colombiana mientras preparan un golpe blando y los chismes de Shakira. Y la población va de cabeza a eso. Por fortuna el pueblo colombiano es un pueblo muy organizado, es un pueblo que está dando demostración poderosísima de que a pesar de más de 60 años de guerra sucia ha logrado resistir y tiene una votación muy grande y un apoyo social masivo. El golpe que pretendía dar el ejército colombiano de la reserva ha ido quedando aplastado por la enorme movilización social que quiere democracia y transformación real del país. Tal vez me quede por decir que la doctrina del enemigo interno es una doctrina que debe ser cambiada. El gobierno colombiano de Gustavo Petro y de Francia Márquez lo tienen claro, no sé en qué momento van a abordar ese tema, pero seguro que la delegación asturiana va a constatar el año entrante que hagamos la visita de nuevo en marzo, si el gobierno colombiano ha dado pasos o no en la transformación de la doctrina de la seguridad nacional por la doctrina de la seguridad ciudadana y humana, que es una doctrina distinta. La primera persigue la seguridad de los empresarios y de los aparatos del Estado, y la otra, la seguridad, es decir, el derecho a vivir con dignidad de los pueblos. Lo constataremos el año entrante que vamos a volver. Por ahora, de mi parte, gratitud renovada a la Semana Negra y a quienes se interesan por el tema colombiano, que no es un asunto solo de Colombia, insisto. Es un asunto clave para Centro y Suramérica. Y si lo vemos en el contexto internacional, si se hubieran salido con la suya y hubieran agredido a Colombia, a Venezuela desde Colombia, estaríamos seguramente embarcados ahí sí en una tercera guerra mundial, porque Suramérica no va a aceptar más, ni Centroamérica, ser el patio trasero de una potencia hegemónica que está en decadencia. Nuestros pueblos están de pie, nuestra gente está luchando y los derechos humanos están al orden del día. Gracias. Gracias por escucharnos. Se han entregado algunos informes en ese formato QR. En todo caso, queda anunciada la próxima visita para el año que viene, la que hará la número 20, y les animamos a seguir apoyando la paz y los derechos humanos en Colombia. Muchas gracias. Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Nuevo espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. Acción Cultural Española. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan y colaboran con la 36ª edición de la Semana Negra de Gijón.